Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches desde sus casas o de donde quiera que se encuentren. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Destino Canton. Les recuerdo que se suscriban al canal, que le den like al video. Recuerden compartirlo con toda la gente que sepan que les puede gustar todo esto de la NFL. También en Spotify, ahí están los podcasts, tanto ahí como en Apple Podcast. Lo pueden buscar, Destino Canton, ahí se suscriben, nos califican con 5 estrellas y tará, van a tener todos los episodios completos, porque hay unos que en YouTube los diseccionamos en distintas partes y en Spotify está completito para pues, la hora del tráfico, para todos y todas ustedes. Puede ser ameno en ese sentido. Y también en Instagram y en TikTok estamos como Destino Canton. Ponen las dos palabras juntas y ahí pueden encontrar todo nuestro demás contenido en esas redes sociales. Además de que los miércoles en Instagram tenemos la dinámica de preguntas sobre lo que quieran saber de la NFL y bueno, en general también de respecto al fútbol americano colegial. La duda que sea que tengan sobre el fútbol americano, ahí estamos Santiago y un servidor para estar con todos y todas ustedes. Bueno, ya terminamos la gran previa con la conferencia americana. Obviamente, quizá hay algunos temas que vayamos a retomar un poquitito antes ahí en la víspera de cuando ya vaya a ser la patada inicial. Sin embargo, ya es hora de trasladarnos al otro lado del charco y es a la conferencia nacional. Y comenzaremos con la división que además de probablemente haber sido la mejor en el 2022, porque fue la única que tuvo 3 equipos en dicho sector en la postemporada. Y estoy hablando de el este de la NFC. Y pues obviamente vamos a iniciar con el equipo que mejor récord tuvo en ese lugar, que fueron los Philadelphia Eagles, que acabaron con una marca de 14 victorias y 3 derrotas. Esas 14 victorias son récord en la franquicia. Así que bueno, también cabe recordar que los Eagles fueron los que llegaron al Super Bowl del lado de la NFC. Lo hicieron por primera vez desde 2018, ese año en el que de la mano de Nick Foles y de Doug Peterson se llevan el primer supertazón en toda su historia. Tardaron solo 5 temporadas para volver a contender luego de todo el quilombo que hubo tras ese trofeo Vince Lombardi. Recordemos que al año siguiente los Eagles pasan, se quedan en la ronda divisional, tan sencillo como eso, pero incluso otra vez con Nick Foles ahí, pero para 2020 es cuando pues se cae todo el proyecto, especialmente con Doug Peterson, a quien despiden al final de la temporada, porque básicamente consideraron que el señor Doug Peterson se dejó perder la última semana de la temporada regular ante el Washington Football Team en ese entonces, que a la postre avanza a playoffs con una marca de 7-9, pero recordemos que de no haber sido ese resultado, o sea, en favor de Washington, los Cowboys o los Giants pudieron haber pasado a postemporada ese año. Bueno, en este caso eran los Giants, porque los Giants habían vencido a los Cowboys en el último juego de la temporada regular. Y pues obviamente recordemos que ese año pues, el este de la NFC prácticamente era la peor división de toda la liga. Que salto también, ¿no? De unos 3 años para acá, como termina siendo ahora la mejor para esta campaña. Pero sí, o sea, esa vez en el último partido me acuerdo muy bien que Doug Peterson primero sale con Jalen Hurts y de repente para el cuarto cuarto, cuando los Eagles no estaban tan lejos para poder intentar una remontada, lo sacan a Jalen Hurts y meten a Nate Sudfeld y bueno, el resto es historia, ahí lo despiden a Doug Peterson. Y aquí es donde el gerente general, Howie Roseman, hace, pues, yo creo que su primera movida inteligente de lo que vino para el año pasado. Contrató en 2021 a Nick Sirianni, quien venía de ser el coordinador ofensivo de los Indianapolis Colts, de Frank Reich, que por cierto era un amigazo de él, al grado que el mismo Sirianni se enojó muchísimo con el señor Chris Ballard y con Jim Irsay, el dueño y el gerente de los Colts, el año pasado que se enfrentan Filadelfia e Indianapolis, se enoja Nick Sirianni diciendo que pues, fue injusto lo que le hicieron a Frank Reich. Y bueno, el chiste es que Sirianni llega a los Eagles y vamos a repasar otras cosas más que también ayudaron a que este proceso pues
al final no saliera terrible, pero que también no fueron las mejores movidas en su momento. Eh, una es que aquí, la verdad, qué bueno que no les ha costado, porque al final tienen ya un buen cuerpo de receptores, pero si les dijera a ustedes, damas y caballeros, que en 2020 los Eagles tuvieron la oportunidad de llevarse a Justin Jefferson y mejor se llevaron a Jalen Rigor, ¿me creerían? Bueno, si no me creen, a las pruebas me remito, ahí está, en el draft del 2020. Se terminan llevando a Jalen Rigor, quien por cierto ya está en los Vikings con Justin Jefferson. Ese es uno, un error que afortunadamente no les ha costado, no les costó. Y otro, que es uno donde también uno piensa, qué bueno que pues, la vida hasta me hizo el favor, ¿no? Howie Roseman en su momento intentó ir a Seattle para llevarse a Russell Wilson. O sea, el año pasado él decide ir a Seattle para intentar llevárselo, ofreciendo inclusive a Jalen Hurts ahí de por medio. Sin embargo, el mismo Russell Wilson tenía una cláusula para de plano decir qué equipos no quería, o sea, no tomaban en cuenta para nada, y uno de ellos fue Filadelfia, así que Russell Wilson les hizo el feo y después pasa a Denver, un Denver que luchó tanto para ver si traían a Aaron Rodgers, lo digo porque pues, contrataron a Nathaniel Hackett, que es la mano derecha de Aaron Rodgers, no lo hacen y después los Packers renuevan a Aaron Rodgers y Denver se termina llevando a Russell Wilson. Y bueno, así las cosas. De esas veces donde, insisto, la misma vida te hace el favor en ese sentido. Y pues para 2021 los Eagles, con marca de 9-8, termina la temporada con un Jalen Hurts que no fue el más espectacular, pero ahí quizá le vieron cositas todavía. Avanzaron como el último sembrado en la nacional. Recordemos que para ese año ya avanzaban 7 equipos. Y bueno, pierden contra Tampa Bay en la ronda de comodines. Pero para ser un año en el que se la jugaron con su nuevo quarterback, que por cierto era de segunda ronda, Jalen Hurts, y un nuevo entrenador en jefe, quien recuerdo yo que le tuve mucha fe cuando el equipo estaba empezando muy mal la temporada. Pues bueno, creo que había buenos dividendos. Además, la línea ofensiva, insisto, de la de Eagles es para mí es la mejor que hay actualmente en la NFL. Y bueno, también había llegado un buen complemento ofensivo como Devonta Smith. Y pues el mismo Howie Roseman, pues yo creo que vio buenas conclusiones en su equipo, porque defensivamente acabaron como la número 10 en yardas totales permitidas y ofensivamente acabaron como el mejor equipo terrestre de toda la liga. Quizá pensaba Roseman que le faltaba quizá un arma de élite a Jalen Hurts y pues en el mero draft 2022 no titubea el gerente general de Filadelfia y se lo consiguen. Deciden elegir a AJ Brown por un pick de primera ronda y otro de cuarta en ese mismo draft. O sea, esos dos picks, ahí es donde se va AJ Brown, quien además lleva un contratote de más de 100 millones. Y bueno, así es como llega AJ Brown a reforzar este equipo. Y defensivamente, yo creo que así como en el dominó cuando mueves la sopa, yo creo que Howie Roseman también movió sus piezas y quiso afianzar a la defensiva en ambos lados del emparrillado, o sea, hablando de las trincheras y también del perímetro. Traen a Hassan Reddick como agente libre proveniente de los Panthers, un año en el que sí se demostró que si Hassan Reddick lo puedes poner más para presionar al quarterback que solo como linebacker, pues claro que te puede funcionar tremendamente. Y también se trae a dos jugadores que fueron fundamentales para el perímetro de los Eagles. Estamos hablando de James Bradbury, quien venía de los Giants, obviamente siendo agente libre, y también usando el pick de los 49ers que en este caso Filadelfia tenía ahí guardadito para el 2023, usan ese pick del draft para traerse al safety y también esquinero de ranura CJ Gardner Johnson. ¿Qué sucede después de estos movimientos que les digo? Bueno, aquí es cuando Shane Steichen, ya lo dije bien esta vez, Shane Steichen, el coordinador ofensivo, ya puede desarrollar mucho mejor a Jalen Hurts, quien por cierto es amigo, aunque ustedes, no sé si ustedes no lo sabían, es amigo desde la prepa de AJ Brown. Además, al lado de una gran pareja como Devonta Smith, quien fue Heisman el último año que estuvo en el fútbol americano colegial, una ala cerrada muy sólida como Dallas Goedert, quien desgraciadamente se lesiona y se pierde varias semanas, pero si no,
Eagles acababa con 3 jugadores de 1000 yardas en una de esas. Y además, un corredor muy constante, como Miles Sanders. Y pues claro, obvio, la mejor línea ofensiva de la liga. Jason Kelsey, Landon Dickerson, Isaac Seumalo, Lane Johnson, un Lane Johnson que estando lesionado el año pasado, bueno, sigue teniendo o sea, a la fecha, no ha permitido una captura desde 2020. Y bueno, también el último aditamento de esa línea ofensiva, Jordan Mailata. ¿En qué resultó esto? Bueno, fue la segunda mejor ofensiva de la liga, la novena por aire, la quinta por tierra, y además fue la que más touchdowns por tierra anotó. Tuvo 32 la ofensiva de Eagles. El segundo en la lista tuvo 24. Así que en ese sentido, la rompieron tremendo Miles Sanders y Jalen Hurts, además de su línea ofensiva. Hurts rompe el récord de más touchdowns en una temporada para un quarterback en toda la historia de la liga. También rompe el récord de más yardas para un quarterback en un Super Bowl. Ese estaba muy asequible, pero igual lo hizo. AJ Brown rompe récord de yardas en la historia de la franquicia de los Eagles desde su primer año. Ahora sí que a los Titans sí le salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? En ese sentido, Devonta Smith también hace sus 1000 yardas. O sea, es algo, sí, es increíble en ese sentido. Y también fue el ataque que más puntos anotó en las primeras mitades. Eagles era un equipo que aplastaba en los primeros 2 cuartos al rival. O sea, ya para el tercer cuarto decían, pues ya ni para que se juegue el último periodo, ¿saben? Porque Eagles no va a perder este partido. Y ejemplos hay muchísimos. Acá está pues, la paliza que le ponen en el primer juego a los Dallas Cowboys. También cuando AJ Brown se desayuna a los Pittsburgh Steelers con 3 touchdowns contra los Titans, donde hace lo mismo y donde pues, termina provocándole todo un desastre a los Titans, que si no han visto la previa de los Titans, aquí se las dejo y ahí es donde también pueden sacar muchas conclusiones. Y bueno, también sus 2 juegos de postemporada, donde aplastan a los New York Giants y también a los San Francisco 49ers. Y bueno, defensivamente también. La diferencia estuvo ahí también para que ese equipo llegara al Super Bowl. Las individualidades eran tremendas. Fueron la tercera mejor defensiva en yardas totales, la cuarta con más robos de balón, empatados con Bills, Jaguars y Texans. La mejor contra el pase, lo cual para mí es algo digno de destacar en una era en la que se pasa muchísimo más de lo que se corre. Que seas la mejor defendiendo el pase, eso es muy bueno. También la que más capturas tuvo contra el quarterback. Los Eagles tuvieron 70 capturas el año pasado. El segundo en la lista son los Chiefs con 55. O sea, le llevaron 15 capturas al segundo en la lista. ¡Wow! Tuvieron a CJ Gardner Johnson, el que ya les había mencionado, como líder en intercepciones en la liga con 6. Y tuvieron al menos a 4 jugadores con más de 10 capturas. Jason Reddick con 16 capturas, que además cometió 41 presiones al quarterback. O sea, increíble. Josh Sweat con 11 capturas también. Javon Hargrave, perdón, tuvo 11 capturas también. Y Brandon Graham también tuvo 11. Veterano y todo, pero bueno, queda claro que las individualidades reinaban en este equipo. Y digo eso porque por un momento se ignoró también que pues, acabaron como la defensiva número 16 contra el ataque terrestre y fueron la 13ª en cuanto a primeras oportunidades permitidas. En fin, lo único malo para Eagles, realmente lo único malo es que esos problemitas que les acabo de mencionar, lo de el ataque por tierra, especialmente, pues bueno, sí se lo supieron atacar en el Super Bowl. En el Super Bowl al final o sea, todo es a un partido, pero ese día es donde los pequeños detalles hacen la gran diferencia. Y es que a los Eagles les corrieron para más de 150 yardas ese día. No consiguieron ni una sola captura, ni un robo de balón. Y de paso, Jalen Hurts, quien solo tuvo 8 pérdidas de balón este año, 6 intercepciones, 2 fumbles, perdió un balón por la vía del fumble. Y si nos ponemos a recapitular todo, porque, o sea, podría yo hablar también del touchdown de Sky Moore y del de Kadarius Toney, que fueron prácticamente iguales. Pero ese robo de balón, pues termina siendo parte de la diferencia a la postre. Y además de que esa corrida de Patrick Mahomes con un tobillo esguinzado y donde la defensiva se abrió totalmente ahí. Kashir White es el responsable de esa jugada, que por cierto ya no está Kashir White. Pues bueno, termina costándole en ese sentido a los Eagles. Y pues también dejan claro respecto a la defensiva que Jonathan Gannon, pues la verdad no era
tan bueno como lo vieron los Cardinals, que fueron los que se lo llevaron, el coordinador defensivo aquí de los Eagles, que ya ahora es entrenador en jefe en Arizona. Pero en fin, Eagles, al tener una buena base para este año, es claramente uno de los favoritos para ganar el Super Bowl. Eso no tengan duda. Pero se fueron algunos jugadores valiosos. ¿Podrán con sus ausencias? Bueno, vamos a hablar primero de los jugadores que han renovado para este año. Ok, primero fue renovar a Jalen Hurts. Creo que demostró él que está entre al menos la élite de los quarterbacks y para mí es estar entre la élite, pues está entre los 10 mejores. Ahí no hay ninguna duda. No sé si todavía le alcance para estar entre los mejores 5, pero top 10 sí, sí, sin duda alguna. Un contrato de 250 millones por 5 años, de los cuales 110 son garantizados. Y por unos días, Jalen Hurts fue el mejor quarterback pagado en la historia de la liga, hasta que a Lamar Jackson le pagaron literalmente 1 millón más que a él. Y lo bueno para aquí, a los Eagles, para que no se me espanten de todo el dinero que le van a dar a Jalen Hurts, es que al menos para el negocio, para el juego, no le va a dar tanto en la torre a los Eagles en el cap space. Para 2023, va. eh, no, discúlpenme. El primer año de su contrato solo le va a golpear 6.15 millones. Para el segundo, le va a golpear 13.56. Para el tercero, 21.77. Y hasta el cuarto es donde va a haber 31 millones de golpe en el cap space para los Eagles. O sea, es un genio en ese sentido, Howie Roseman, la forma en la que manejó bien ese contrato de Jalen Hurts. Así que Eagles en ese sentido tiene que aprovechar. Su quarterback no va a ser un problema para eso, como lo ha sido. O sea, y no quiero decir problema de que estorbe, ¿no? O sea, Patrick Mahomes, por ejemplo, que sabemos que él tiene a los Chiefs siendo el equipo con menos cap space en la liga, por ejemplo, cosas así. Y bueno, también defensivamente renuevan a James Bradbury por 38 millones y 3 años y a Darius Slay por 2 años y 42 millones. Además de reforzar a Fletcher, bueno, o sea, de renovar a Fletcher Cox, el jugador de línea defensiva, por 1 año y 10 millones y traen de vuelta 1 año más a Brandon Graham y a Jason Kelsey, que son de los pocos que quedan de ese título del 2018 y que sin duda alguna pueden aportar muchísimo. Bradbury y Darius Slay, quienes entre los dos se combinan para el mismo número de intercepciones que CJ Garner Johnson. Garner Johnson que no se quedó porque su agente de plano manejó muy mal la situación. Y bueno, vamos a ver cómo quedó este quilombo de las bajas, ¿ok? Javon Hargrave, esa es quizá la baja, una de las bajas más sensibles para Eagles, pero se veía venir con el año que tuvo, le iban a pagar mucho dinero, lo hicieron los 49ers, quien aguas ahí con Nick Bosa, que puede ser algo, pues la verdad, muy, muy estrepitoso en ese sentido. Eh, Garner Johnson, que se va a los Lions, al final, Garner Johnson ya no pudo tener un contrato con los Eagles y tampoco pudo tener un contrato a largo plazo con ningún otro equipo. Al final se termina yendo por un contrato bien pagado, ahí entre los 15, 20 millones con los Lions, pero solo 1 año. O sea, Garner Johnson va a tener que probar una vez más que merece un contrato a largo plazo. Así que se metió ahí un poco el pie, pero no deja de ser una baja pues, sensible para Eagles, porque insisto, además de ser safety, podía servirte de esquinero de ranura y eso ya no lo encuentras muy seguido en la NFL. También se fue Miles Sanders, quien acabó su contrato de novato, insisto, el quinto corredor con más yardas en la liga. Y pues la verdad, eh, sí, sí va a ser extrañado en ese sentido Sanders. Se va Isaac Seumalo también, uno de los jugadores de la línea ofensiva, a los Steelers. Se va Marcus Epps, el safety, a los Raiders. Eh, que al final Marcus Epps fue el segundo jugador que más tacleos falló en el equipo, así que tampoco es la peor baja. TJ Edwards se va. Aquí creo que es una baja sensible, sobre todo porque creo que los suplentes no han sabido demostrarlo. Vamos a ver si Nakobe Dean, que fue el novato que eligieron el año pasado los Eagles, puede rendir, pero TJ Edwards pues, hizo más de 150 tacleadas el año pasado, combinados entre asistencias y en solitario, pero fue el líder en tacleos en el equipo. Se va a los Bears por una buena lana. Zach Pascal también se va a los Cardinals. Un Zach Pascal que sin pena ni gloria, sinceramente, él era de los pocos que iba a poner su nombre en el trabajo y a imprimirlo si es que los Eagles terminaban campeones. El Garner Minshew se va también pues, sin pena ni gloria. Jugó ahí sus partidos en los que Jalen Hurts estuvo lastimado, no lo hizo mal,
pero al final es lo que conlleva ser un coreback suplente, ¿no? No tienes un trabajo fijo. Se fue en Ndamukong Suh, a quien trajeron durante la temporada como agente libre y sigue como agente libre en este sentido. Y también, al igual que a Robert Quinn, el ala defensiva. Estas fueron las bajas importantes para Eagles. Vamos con las altas. Pues sí, ya mencionaba que Gardner Minshew se fue, tenían que traer a un coreback suplente bueno y yo creo que es uno ideal para al menos la situación en la que se mueve ofensivamente Filadelfia. Se traen a Marcus Mariota, que creo que viene de pues, no dar el peor año de su vida o de un coreback en la historia ahí con Atlanta, pero pues, para suplente yo creo que está sólido. En fin, se traen a dos corredores para suplir ahí la baja de Miles Sanders. Se traen a DeAndre Swift y también a Rashad Penny. Uno de Lions y otro de Seahawks. Y bueno, damas y caballeros, yo creo que este tándem es muy bueno. El único problema es que estos dos jugadores se lesionan mucho, pero como no lo hagan, ok, es una muy buena movida por parte de Filadelfia, ¿no? También se traen al receptor Oladime Zaccheaus de los Falcons. Yo creo que para apaciguar la baja de Zach Pascal, yo creo que está muy bien eso. También traen una nueva ala cerrada, Dan Arnold, que también puede atrapar pases y puede ser ese respiro para Dallas Goedert en algunos snaps. También para suplir a Marcus Epps, se traen dos safeties, Justin Evans de los Saints y a Terrell Edmonds de los Steelers. Este segundo yo creo que bastante bueno. Le aprendió mucho a Minka Fitzpatrick, Terrell Edmonds, a ver cómo lo hacen en los Eagles. Y bueno, también toda la camada que vino de la defensiva de la Universidad de Georgia durante el draft. Y estoy refiriéndome a estos tres jugadores. A Jalen Carter, el jugador de línea defensiva, literalmente dieron el brinquito con Chicago para agarrarlo en el draft. Fichajazo a mi punto de vista. Y sobre todo si, como me dijo ahí un amigo mío a quien le mando un saludo a Marwan, que se acerque a Diosito, Jalen Carter, que no se olvide de los vicios y demás. También Nolan Smith, que también fue agarrado en la primera ronda, al final de la primera ronda. Excelente, excelente contratación para el futuro. Y también Akili Ringo. Así que estos tres se unen a Jordan Davis y a Nakobe Dean, que también estuvieron en Georgia. Ok, ya tienes a 5 jugadores que fueron base de una de las mejores defensivas en la historia del fútbol americano colegial. Es una buena forma de decir que se movieron bien los Eagles. Bueno, ahora vamos con las cosas que deben manejar para la siguiente campaña. Yo estaba hablando que la línea ofensiva de los Eagles es la mejor. Sí, eso no significa que todo lo que brilla es oro. Tienen que evitar los castigos en la línea ofensiva, que fue la más castigada en toda la liga, con 44 pañuelos. Así que eso tiene que mejorar. También deben lidiar con la rotación del ataque terrestre, insisto. Se fue Miles Sanders y pues, este nuevo tándem, que vuelvo a reiterar, es muy bueno. DeAndre Swift te puede ayudar de múltiples formas, no solo por tierra, sino también por aire. Pero el problema es que se lesionan mucho estos cuates. Tanto él como Rashad Penny, que pues, se perdió el año completo y pues eso dio entrada en Seattle a que el señor Kenneth Walker jugara por él y pues la rompiera. O sea, se quedó muy cerca de ser el novato ofensivo del año en ese sentido. Kenneth Gainwell, en una de esas, le puede robar el puesto de segundo corredor a alguno de ellos. Eh, Recordemos que tuvo más snaps que Miles Sanders, así que sí es considerado la ofensiva, solo que su producción pues es bajísima. Tuvo apenas arriba de las 400 yardas de scrimmage y 4 touchdowns. También algo que sí debe mejorar, o bueno, que deben tener ahí al pendiente, es pues, la suplencia, obviamente, de Shane Steichen. Será difícil de cubrir. Yo entiendo que Nick Sirianni es quien mandaba las jugadas, pero el desarrollo de Hurts fue en buena parte de Steichen, y lo vamos a ver con Richardson en los Colts. Ahora tendrá a Brian Johnson de coordinador ofensivo el señor Hurts, que fue el año pasado su entrenador de corebacks. Y bueno, la responsabilidad está ahí en que perdure esta calidad de equipo. Defensivamente, pues es que tiene que mejorar el asunto por tierra. En sus 4 derrotas el año pasado, hay una constante para Eagles, y es que les corren para más de 110 yardas en esos juegos. Sean Desai viene de ser eh, ahí asistente defensivo en Seattle. Tiene una tarea muy importante y es precisamente esa: evitar que haya
pues ahora sí que dominio terrestre por parte del rival. Y obviamente la ausencia de CJ Gardner Johnson y la de Javon Hargrave deben ser bien cubiertas por Jalen Carter y Terrell Edmonds. Al final, Gardner Johnson y Hargrave eran vitales. Uno era un gran pass rusher, sin duda alguna, y el otro, pues un playmaker que además tenía distintos roles. Es muy complicado esa tarea que tiene el señor Sean Desai. Ahora, vamos a la parte final de esto, ¿no? Lo malo cuando llegas a un Super Bowl y lo pierdes es que desgraciadamente volver a intentarlo realmente es muy complicado. Porque el calendario de tu siguiente temporada normalmente pues, se vuelve más difícil. O sea, al menos a los equipos entre conferencia que vas a enfrentar es contra escuadras que hayan tenido récord ganador o cerquísima del punto 500, ¿no? Los Eagles, respecto a la medición de la dificultad para el calendario del 2023, bueno, tienen oficialmente el calendario más complicado para esta campaña. A eso hay que sumarle que desde que los Eagles ganaron su división entre 2002 y 2004, no ha habido campeones en años seguidos en el este de la NFC. Así que los retos son muchísimos, muchísimos. Desde que los Seahawks del 2014 y 2015 lo lograron. No hay bicampeón en la NFC y también esos mismos Seahawks fueron los últimos sembrados número 1 en repetir aparición en el Super Bowl en años consecutivos. La gran diferencia, ¿cuál fue? Que el primer año o la primera vez que pasan, ganan el Super Bowl, la segunda no lo hacen, que es en ese juego donde Marshawn Lynch no corrió, mejor mandaron una jugada de pase y Malcolm Butler le da el título a los New England Patriots. Tienen el plantel los Eagles para rifar, pero insisto, la NFL te pone las cosas muy complicadas. Para repetir una aparición en el Super Bowl, bueno, 9 de los rivales que tienen para este año los Eagles fueron a postemporada. 11 de los 17 duelos que tendrán para esta campaña será ante equipos que fueron a postemporada en 2022. Y vamos con el calendario entonces. Y se viene con todo. En la semana 1 visitan a los Patriots. En la semana 2 reciben a Vikings en jueves por la noche. Duelo espectacular ese que quiero ver yo ya en estos momentos. Digo, Eagles, la verdad es que aplastó a Vikings en cuanto se enfrentaron. En la semana 3, el lunes por la noche. Bueno, no lunes por la noche, sino por la tardecita. Van a enfrentar a los Buccaneers. Es pobres Buccaneers, los compadezco de lo que les pueda pasar ese día. En la semana 4 reciben a los Commanders, uno de sus primeros duelos divisionales. O sea, vamos a ver qué pasa con los Commanders, ya vamos a hablar de ellos, pero la incertidumbre de quarterback me hace pensar que Eagles no debe tener mayor problema, sobre todo estando en casa. Luego van dos visitas, una pues, medio rara y otra sí pues, complicada. Visitan a Rams en la semana 5 y en la 6 visitan a Jets. La defensa de Jets es una gran prueba para lo que vamos a ver de Eagles este año. Luego en la semana 7 reciben a Dolphins en domingo por la noche, duelo muy apretado. Luego en la 8 visitan a Commanders, o sea, los Eagles todavía ni siquiera han visto a los Cowboys y a los Giants y ya van a acabar sus dos duelos contra los Commanders. Y luego en la semana 9 tienen su primer duelo ante Dallas en casa, tienen que aprovechar totalmente. Luego en la semana 10 descansan. En la 11, es que aquí es donde se viene pues, el verdadero examen. Si vamos a ver aquí si Eagles sí está listo para ir otra vez al Super Bowl. En la semana 11 visitan a los Chiefs. Reencuentro del Super Bowl en domingo por la noche. Nadie se va a querer perder ese juego, la verdad. En la semana 12 reciben a Buffalo. ¡Wow! Duelo espectacular, o al menos yo espero un muy buen duelo. En la semana 13 tendremos la repetición de la final de conferencia del año pasado en la Nacional. Recibirán a los 49ers, los Eagles. En la semana 14 visitan a los Cowboys en domingo por la noche. Vean esa seguidilla de partidos. Cowboys descansan, visitan a Chiefs, reciben a Bills, reciben a 49ers, visitan a Cowboys y además después visitan a los Seahawks en la semana 15. Un equipo que yo insisto es al menos para mí uno de los 4 favoritos en la conferencia nacional. Así le voy a decir. Y cuando lleguemos a esa división ya hablaré más al respecto. Luego, en las últimas 3 semanas, reciben en la semana 16 a los Giants, luego en la 17 reciben a Cardinals, me apiado también del alma de los Cardinals ese día, y en la semana 18 visitan a los Giants. Así que bueno, damas y caballeros, los Eagles son naturalmente favoritos a ganar el Super Bowl también este año. Están entre los 4, sin duda alguna. Ahora, la NFL, insisto, te pone muchas trabas. Vamos a ver si Jalen Hurts
puede replicar, puede mejorar incluso, puede hacer que no se trate solo de quién lo entrene para ser de élite, y también veremos si la defensiva puede mantener ese nivel que tuvo el año pasado y que no solo sea a base de individualidades. Si logran eso, acompañado de una ofensiva que tiene a AJ Brown y a Devonta Smith y a Dallas Goedert, bueno, el cielo es el límite, pero no va a ser nada sencillo con este calendario. Así que veremos qué pasa. Comenta si te gustó este video. No olvides suscribirte al canal y ya estaremos el siguiente viernes para hablar de los Dallas Cowboys. Así que yo les mando un abrazo muy afectuoso, damas y caballeros, y hasta la próxima.